Hola a todos, este es el problema 4.139 extraído del libro de estática de Hibbeler, la 12ª edición. El enunciado nos dice: reemplace el sistema de fuerza y momento de par que actúa sobre el bloque rectangular por una llave. Especifique la magnitud de la fuerza y del momento de par de la llave, así como el punto donde su línea de acción intersecta el plano XY. Lo que nos está pidiendo es que este sistema de fuerza y de momento lo reemplacemos por una llave. Sabemos que una llave es una fuerza y un momento que actúan de manera colineal. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza y del momento, así como el punto donde su línea de acción intersecta el plano XY. Aquí tenemos ubicado el plano XY. Entonces, sobre esta cara de este cubo, tenemos que determinar por dónde está pasando esa llave. Y bueno, para determinar todos estos datos, pasemos al desarrollo. Bien, como ya hemos dicho, una llave es una fuerza y un momento de par colineales. Entonces, primero determinamos la fuerza resultante. Para ello, observamos la imagen y vemos que tenemos las magnitudes de todas las fuerzas. Las enumeramos y las expresamos directamente en su forma vectorial, puesto que cada una actúa a lo largo de un solo eje. Vamos a tener aquí la fuerza 1, ¿sí? Aquí vamos a tener la fuerza 2 y a esta la vamos a llamar fuerza 3, ¿sí? De este modo vamos a tener que la fuerza 1, vectorialmente hablando, va a ser igual a 600 J. ¿Sí? 600J decimos porque actúa a lo largo del eje Y, o sea, actúa paralelo al eje Y, por lo tanto, solamente tiene componente en ese eje. El vector unitario de dirección de este eje es el eje J, por lo tanto lo dejamos así. Asimismo tenemos la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser igual, en este caso, paralelo al eje X. El sentido es hacia el eje X negativo, por lo tanto, va a ser menos 450 y también en libras. Y la fuerza 3 va a ser igual a 300K, ¿no? Porque va en sentido de la Z positiva. Lógicamente también expresado en libras, ¿no? Las tres fuerzas expresadas en libras. Ahora aplicamos la sumatoria de fuerzas. Con esto vamos a tener que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de todas estas fuerzas. Esto a su vez es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Con esto que vamos a tener que la fuerza resultante va a ser igual a 600J menos 450I más 300K. Ordenado X y Z vamos a tener que es menos 450I más 600J más 300K. Todo esto expresado en libras también. Y bueno, como habíamos explicado en la teoría inicial de estática en uno de nuestros primeros videos, aplicamos el teorema de Pitágoras, esta vez en cadena, ¿no? Porque tiene tres componentes, por lo que vamos a tener que la magnitud de esta fuerza resultante es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los tres componentes, es decir, menos 450 al cuadrado, más 600 al cuadrado, más 300 al cuadrado. Todo esto encerrado en una raíz. Con esto que vamos a tener que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a 807.77 libras. Ahora, con esto ya tenemos la fuerza resultante. Nos faltaría determinar el momento de la llave. Para eso, en este problema, nos toca asumir que ambos vectores, al ser colineales, pasarán por un punto P que va a atravesar el plano XY. Pongamos este punto P, que por aquí va a pasar. ¿Sí? Este punto P, como no sabemos la ubicación exacta, lo dejamos expresados como coordenadas XY 0, ¿verdad? Porque aquí va a tener una componente en X, aquí una componente en Y sabemos que en Z va a ser 0, ¿no? Por lo tanto vamos a tener P, va a ser X, Y, 0. Ahora, por este punto P va a pasar así.
la fuerza resultante y el momento resultante de la llave, ¿no? Así en este sentido, no sabemos en realidad el sentido de la rotación. Ahora, como no supimos el punto donde se va a intersectar, lo dejamos expresado en sus coordenadas. Lo que sí sabemos es que el vector momento es igual a la magnitud del momento por el vector dirección de la fuerza resultante. Con esto vamos a tener que el momento resultante va a ser igual a la magnitud que multiplica al vector unitario de dirección de la fuerza resultante. ¿Sí? Esto quiere decir que la magnitud del momento resultante se va a multiplicar por el vector dirección de esta fuerza. No hace falta que determinemos el vector unitario basándonos en el IJK como lo hemos venido haciendo. Perdón, acá J y aquí K. ¿Sí? Sino que al tener las tres componentes podemos determinarlo a partir de estos valores. Con esto que vamos a tener que el vector de posición se puede regir por esta expresión, menos 450y más 600j más 300k, y a su vez la magnitud del vector posición se rige a partir de este valor. Lo vamos a colocar para que lo vean, pero ya sabemos que este es el resultado, ¿no? Más 600 al cuadrado más 300 al cuadrado. Entonces con esto tenemos que el momento resultante es igual a la magnitud del momento resultante que multiplica a menos 0.557 y más 0.7428j más 0.3714k. Aquí me faltó un 1, 5571 ahí, para dejarlo todo expresado con 4 decimales. Y bueno, este vendría a ser la expresión. Lo podemos dejar en todo caso de este modo. Momento resultante es igual menos 0.5571 momento resultante y más 0.7428 momento resultante j más 0.3714 momento resultante. Ahora, como podemos observar, aquí nosotros no podemos determinar la magnitud del momento resultante. Nos hace falta más ecuaciones para despejar las incógnitas. Otra ecuación con la que podemos determinar también el momento resultante es a partir del producto cruz, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer respecto del punto P, y eso lo vamos a ver en la siguiente pantalla. Bien, aquí entonces debemos determinar los vectores de posición de las tres fuerzas para armar las matrices de los momentos de par. Ubicamos entonces los puntos coordenados de las tres fuerzas. Vamos a tener aquí el punto A para la fuerza 1, vamos a tener aquí el punto B para la fuerza 3 y aquí vamos a ubicar el punto C para la fuerza 2. Los puntos coordenados de A van a ser en X 0, en Y 4 y en Z 2. ¿Sí? Todo esto en pies. El punto B va a tener en X 3, en Y 4 y en Z 0, también en pies. Y el punto C será en X3, en Y4 y en Z2. Una vez ubicados los puntos coordenados, vamos a determinar los vectores de posición. Vamos a tener aquí el vector de posición P A. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a A menos P. Esto quiere decir que para X va a ser 0 menos X. Y más 4 menos Y. J más 2 menos 0. Esto a su vez va a ser igual a menos XY
más 4 menos y j más 2k. Luego tenemos el vector de posición de p hasta b, que va a ser igual a b menos p, es decir, 3 menos x y más 4 menos y j más 0 menos 0 k. A su vez esto va a ser igual a 3 menos x y más 4 menos y j. Y nos faltaría por último el vector de posición de p hasta c, que va a ser igual a c menos p, es decir, 3 menos x por y más 4 menos y j más 2 menos 0 k. Esto es igual a 3 menos x y más 4 menos y j más 2 k. El vector momento m con magnitud de 600 libras está dirigida a lo largo del eje x, ¿no? Como podemos ver aquí, a lo largo del eje x positivo, ¿sí? Por lo tanto, solo tiene componente en esta dirección. Esta dirección va regida por el vector unitario y. Entonces vamos a tener que este momento va a ser igual a la magnitud por el vector unitario, es decir, 600 que es su magnitud por el vector unitario y. Todo esto en libras. Luego vamos a sumar los momentos que producen las tres fuerzas, ¿sí?, respecto del punto P. Para eso tenemos los vectores de posición y a esto le vamos a sumar el momento de 600 libras-pies. Con esto vamos a tener que el momento resultante va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos respecto del punto P. Esto a su vez va a ser igual al vector de posición PA, ¿sí?, por la producto cruz fuerza 1 más vector de posición PB producto cruz fuerza 3 más vector de posición PC producto cruz fuerza 2 más el momento M. Con esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tres matrices, las cuales vamos a hallar sus determinantes. Con esto vamos a tener que el momento resultante va a ser igual a la matriz y JK en la primera línea. En la segunda línea vamos a tener el vector de posición PA, ¿sí?, que va a ser menos X. En la segunda columna vamos a tener 4 menos Y. En la tercera columna 2. En la parte de abajo vamos a tener la fuerza 1, que es 600 en J, es decir, 0, 600, 0. Más el segundo vector, que será los componentes I, J, K. Debajo vendrá vector de posición PB, que será 3 menos X bajo Y y 4 menos Y bajo J en K, 0. Y tendríamos aquí la fuerza 3. La fuerza 3 vendría dada por 300K, es decir, 0, 0, 300. Luego tendremos la tercera matriz, que viene dada en la primera línea también por I, J y K. Luego viene el vector de posición, que sería 3 menos X, 4 menos y 2 en K, ¿sí? Esto vendría dado con la fuerza 2. La fuerza 2 son menos 450
en I. Por lo tanto, J0 y K 0. A esto nos faltaría sumarle el vector M, que sería de 600 I. Y con esto ya tendríamos para desarrollar estas tres determinantes. Entonces empezamos desarrollando esta primera determinante. Sí, en la teoría ya hemos explicado cuál es el proceso. Entonces aquí vamos a desarrollarlo sabiendo que es el vector I que multiplica 4 menos Y por 0 da 0, menos 2 por 600, 1200, menos J que multiplica menos X por 0, 0, 2 por 0, 0, más K que multiplica menos X por 600, menos 600X, menos 0. Continuamos con el segundo determinante, más I que multiplica 4 menos Y por 300, menos 0 por 0, 0, menos J que multiplica 3 menos X por 300, menos 0 por 0, 0, más K que multiplica 3 menos X por 0, 0, 4 menos Y por 0, 0, más la tercera determinante sería I que multiplica 4 menos Y por 0, 0, 2 por 0, 0, menos J que multiplica 3 menos X por 0, 0, menos 2 por menos 450, 900 positivo, más K que multiplica 3 menos X por 0, 0, menos 4 menos Y que multiplica a menos 450. Todo esto más 600 Y, que está aquí, ¿no? Entonces, ordenando todo esto, vamos a tener menos 1200Y menos 600XK más 1200 menos 300Y por I menos 900 menos 300X J menos 900J más 1800 menos 450 Y K más 600 Y. Esto a su vez va a ser igual a menos 1200 Y menos 600X K más 1200 Y menos 300Y y menos 900J más 300X J menos 900J más 1800 K menos 450Y K más 600 Y. Y esto va a ser igual a 600 menos 300Y y más 300X menos 1800 J más menos 600X más 1800 menos 450Y K. Esto a su vez vendría a ser igual al momento resultante. ¿Sí? Como hemos visto acá. Entonces vamos a la siguiente pantalla para ponerlo un poco mejor ordenado, ¿no?
Entonces aquí ya tenemos dos expresiones del momento resultante. ¿Qué hacemos? Igualamos ambas expresiones. Los componentes en I, los componentes en J y los componentes en K. ¿De qué modo nos va a quedar? Bueno, lo voy a colocar ordenado ya. Vamos a tener para el componente I 600 es igual a menos 0.5571 momento resultante más 0x en este caso más 300y. Para los componentes en J voy a tener 1800 es igual a menos 0.7428 momentos resultantes más 300x y el último sería 1800 es igual a 0.3714 momentos resultantes más 600x más 450y. Y aquí tengo tres ecuaciones que se van a resolver simultáneamente. A esta ecuación la vamos a llamar A, a esta ecuación B y a esta ecuación C para desarrollarlas. Aquí con estas tres ecuaciones no vamos a poder determinar las tres variables. Por lo tanto, nos vamos a apoyar en otra ecuación más a la que vamos a llamar ecuación D. ¿Sí? Esta ecuación D va a ser igual a la ecuación C menos dos veces la ecuación B. Es decir, la ecuación B la vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Y vamos a restar C menos 2B. O sea, esta ecuación menos dos veces la ecuación B. Vamos a tener menos 1800 es igual a 1.857 momento resultante más 0x, ¿sí? Porque 600x se va a anular con menos 600x y vamos a tener aquí más 450y. Esta es una ecuación auxiliar en la cual nos vamos a apoyar para poder determinar las variables. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a utilizar 12 veces la ecuación D, ¿sí? Y 3 veces la ecuación A. Ambas las vamos a sumar. ¿Cómo vamos a tener aquí? Vamos a tener 2 veces la ecuación D, sería menos 3600 igual a 3.714 momentos resultantes más 900y. Y 3a sería 1800 igual menos 1.6713 momento resultante más 900y. Esto me está equivocando, esto se va a restar. Cosa que esta ecuación menos esta de abajo vamos a tener menos 5400 igual 5.3853 momento resultante y aquí la y se va a anular. Por lo tanto vamos a tener que el valor del momento resultante va a ser igual a menos 1002.73 libra-pie. Aquí este signo negativo indica que el momento va a actuar en dirección opuesta al de la fuerza resultante. Es decir, si la fuerza resultante actuaba en este punto, en esta dirección, el momento va a actuar en la misma línea de acción, pero con sentido opuesto. Ahora bien, este valor del momento resultante lo vamos a reemplazar en la ecuación A. ¿Sí? Lo vamos a reemplazar aquí, teniendo que 600 va a ser igual a menos 0.5571 por el momento resultante, es decir, por 1002.73 negativo más 300y.
Con esto vamos a tener que menos por menos da más. 600 es igual a 558.62 más 300y. Restamos, vamos a tener 41.38 igual a 300y, con lo que vamos a tener que el valor de y va a ser igual a 0.138 pies. Por otro lado, vamos a tener que estos valores los vamos a reemplazar en la ecuación B, ¿sí? Con lo que vamos a tener que 1800 es igual menos 0.7428 por menos 1002.73 más 300x. Vamos a tener aquí que 1800 es igual a 744.83 más 300x. 1055 es igual a 300x. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 3.52 pies. De este modo, tenemos que todo este sistema se puede reducir a una fuerza de 808 libras y un momento resultante de 1003 libras-pie, colineal a la fuerza pero actuando en sentido opuesto. Ambas intersectan en el plano XY en las coordenadas 3.52 en X y 0.138 en Y. ¿Sí? Esto en pies medidos desde el origen, siendo esta la respuesta al problema. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado y sobre todo más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte es todo, muchas gracias, los espero en el siguiente video.